Ya. Muy buenas noches, Magíster Jorge Cortés. Nosotros conformamos el grupo número 3 y nuestros integrantes son Marisol Abad, Cristian Arias, Mauricio Cacuango, Cristian Morales y mi persona Edgar Cueva. El estudio de caso de hoy que vamos a tratar pues es si existe una aplicación o no de los derechos fundamentales en el Ecuador durante los dos últimos gobiernos. Cambio de sol. Como ya lo vemos, el tema de la selección y definición del caso es la siguiente. Ya lo planteamos hace ratos, que si existía o no la aplicación de los derechos fundamentales en los dos últimos gobiernos. Como ya sabemos, vamos a hablar de los dos últimos gobiernos, en este caso del gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Lenín Moreno, que son de los periodos 2013-2017 y el posterior, que es 2017 hasta la actualidad. Cuando hablamos de estos derechos fundamentales, como ya sabemos, somos el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la libertad de expresión, entre otros. Cambio, por favor. Continuando. Antes que nada, antes de hablar de los dos últimos gobiernos, tenemos que entender qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que se amparan por la ley, los que están regidos en la Constitución, y estos se basan a partir de los derechos humanos. Tomamos ejemplo el derecho a la vida, libertad de ideología, religión, libertad para protestas, todo esto. Entonces, vamos a ver que en los dos últimos gobiernos esto se ha visto que no se cumple, como ya hemos tenido en la actualidad y en la anterior presidencia de Rafael Correa, unos intentos de golpes de Estado, donde se atentó contra la vida de los ciudadanos, donde se atentó contra la clausura de los medios de comunicación, como es la televisión, los radios, los medios digitales en sí. Entonces, vamos a ver que estos derechos fundamentales no se cumplen a cabalidad en el país mientras avanzamos en esta presentación. Siguiente. La temática que vamos a abordar, que como ya explicó Edgar, es si existe o no una aplicación de los derechos fundamentales dentro de si existió, sí o no, y si existe la aplicación de los derechos fundamentales en los dos últimos gobiernos. Para eso tenemos a los dos representados en la imagen. Recordemos que Rafael Correa gobernó desde el año 2007 hasta el 2017, es decir, que tuvo un periodo mucho más largo que el actual, que es del 2017 hasta la actualidad, que ya van 3 años. Entonces, la comparación de ellos es que si hubo o no una aplicación de los derechos fundamentales en el Ecuador. Recordemos que con los casos que mencionaba Mauricio, no se respetaron estos derechos fundamentales. Recordando la persecución a medios de comunicación, se estaba coartando lo que es el derecho a la libre expresión. Con lo que pasó recientemente en octubre con Lenín Moreno, estamos dándonos cuenta que no se respetó el derecho a la vida porque se atentó de manera directa mediante militares y contingente armado para reprimir a quienes manifestaban de manera no pacífica, pero sí de manera activa, protestando por los derechos que ellos o nosotros estábamos convencidos de que estaban siendo vulnerados. Solo como para, antes de continuar, una acotación, recordar que vienen de la misma tanda política, es decir, que el actual gobierno de Lenín Moreno perteneció a lo que en su entonces fue Alianza País, que era presidida justamente por Rafael Correa. Entonces sí hubo una ruptura, pero si bien es cierto, una ruptura entre pares o intereses, pero no de sus políticas, porque notamos por los casos de corrupción que siguen la misma tendencia de políticas y los mismos procederes políticos. Gracias. Bueno, como ya conocemos el significado de derechos fundamentales, también tenemos que agregar que son inalienables, es decir, que estos nacen con las personas y no pueden ser transferibles a otras personas. Y a esto podemos evidenciar que en los dos últimos gobiernos ha sido contradictorio y confuso este significado, ya que en la teoría esto está bien redactado, pero en la praxis, en la práctica no son practicados correctamente. Solo favorecen a los que tienen el poder, en este caso los presidentes, vicepresidentes de la Asamblea. Ya cambia.
En Para el- esto, para esto hemos realizado algunas preguntas para la investigación de este caso. La primera pregunta dice, ¿existe una correcta aplicación de los derechos fundamentales en los dos últimos gobiernos? Creo que ya sabemos el resultado de esta pregunta. Es obviamente que no. A diferencia de que Rafael Correa gobernó durante 10 años y Lenín Moreno apenas va a 3, estamos viendo las ocasiones donde cada uno atentó contra los derechos fundamentales de, de los ciudadanos del país del Ecuador. Vamos a ver. Rafael Correa, en sus 10 años de mandatario, endeudó y saqueó las arcas del Estado económicamente. Recordemos que también cerró varias universidades tecnológicas, donde se pudo evidenciar una mayor población de ninis. ¿Y qué son estos ninis? Ni trabajan ni estudian. ¿Y esto por qué? Porque no pueden alcanzar a un título de tercer nivel, gracias a que el expresidente cerró varias universidades. Pero algunos se preguntarán, pero al menos hizo obras. No, señores, no hizo obras. Bueno, hizo obras, pero con el dinero del pueblo. No tenemos que felicitar a nuestros gobernantes porque es el derecho de ellos realizar esas obras, porque no es que realizan con el dinero de ellos, sino que toman el dinero de las arcas públicas, de nuestro dinero en sí. Entonces vamos a ver que de un hospital que creó Rafael Correa en sí, invirtió unos 100 millones, pero tengamos en cuenta que con esos 100 millones pudimos haber creado 2, 3 hospitales. Además, en el caso de Lenín Moreno, no hay obras. Ha existido varios endeudamientos con China en esta pandemia, pero sin embargo no hay obras para el Ecuador. Además de eso, nos ha dejado endeudados con China, con Estados Unidos y sigue pidiendo prestado al Fondo Monetario Internacional. Entonces vamos a ver que estos derechos a la vida no se está cumpliendo, porque además de eso hay varios casos de corrupción en el Ecuador. Recordemos con el asambleísta Daniel Salcedo, donde literal, en medio de una pandemia global, tuvo el coraje de robar al pueblo, vendiendo con sus políticos de élite entre sí, llamados así. Entonces vamos a ver que tanto Rafael Correa como Lenín Moreno no ha tenido respeto por los derechos fundamentales aquí en el Ecuador. Voy con la siguiente pregunta que ¿es necesario tener un conocimiento profundo de los derechos fundamentales para que estos sean aplicados correctamente? Obviamente que sí es necesario conocerlos, porque quien no conoce sus derechos no tiene la condición de exigirlos ni hacerlos respetar. Entonces, dentro de las preguntas de la investigación, con el tema que estábamos relacionando, es muy importante tener conocimiento de los derechos que mencionaba Edgar. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Los que mencionó a la salud, a la vida, a la libre expresión y tales. Gracias. En la siguiente pregunta, nosotros todos los aquí presentes la vamos a intentar responder a manera de debate. Aquí, la siguiente pregunta nos dice, ¿en qué gobierno se aplicó más exhaustivamente los derechos fundamentales? Yo creo que todos los gobiernos, tanto el de Lenín como el de Rafael Correa, pues han atentado en contra de la dignidad del ser humano. Como lo mencionó Mauricio, si bien se hicieron obras en el gobierno de Rafael, pues estas tuvieron sobreprecios. Estos altos precios que fueron a dinero, a bolsillos de los mandatarios, pues bien pudieron ser utilizados para otras obras, y en este caso para la educación, que es un derecho fundamental. Mientras que en el gobierno de Lenín Moreno, pues es una situación aún más palpable porque la estamos viviendo. Hemos notado que en esta pandemia que estamos viviendo, pues el robo y la corrupción pues ha atentado en contra de la vida de los seres humanos y de nosotros como ciudadanos al no existir el dinero suficiente para comprar medicina e implementos en los hospitales. Además de esto, en los dos gobiernos hubo lo que es la violación a los derechos fundamentales. Sin embargo, en el periodo de Lenín Moreno fue un poco más descarado, se podría decir, para que pudiesen evidenciar, ya que en el acto de Rafael Correa mantuvo una
aceptación por parte del pueblo ya después de los 10 años. Después de esos 10 años hubo la investigación y después de esos 10 años es que Rafael Correa recién se le acusa de estos actos de corrupción y entre otros. Mientras que Lenín Moreno fue como más descarado, que le robó al pueblo casi en la cara. Vamos con la siguiente pregunta. Ya. Y voy con la siguiente pregunta. Dice, ¿cree usted que si todos los ciudadanos conocieran sus derechos, los dos últimos gobiernos no se aprovecharían del pueblo ecuatoriano ni estuvieran envueltos en tantos casos de corrupción? Obviamente no, pues si todos los ciudadanos conocieran todos sus derechos, no permitieran este caso de corrupción, que nos roben en nuestras propias narices. Pues sabemos que estos mismos gobiernos son quienes implementan los lineamientos de educación, pues y nos quieren mantener incultos para no saber nuestros derechos y reclamar. Gracias. Quiero añadir una frase a esta pregunta que, bueno, un pueblo bien educado el poder acumulado, las personas que están en el poder no jugarían con nosotros. Si nosotros supiéramos por qué personas es que elegimos quienes nos gobiernen, no estaríamos así. Entonces, le hace falta mucha cultura al pueblo ecuatoriano para cambiar estas directrices y empezar desde cero para poder cambiar. Siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva que le toca a Cristian, vamos a hacer un poco más detallado cómo no se aplicaron los derechos. Cristian. Ya. El título principal nos dice no existe aplicación de los derechos fundamentales. Ya, entonces aquí como mencionamos de los dos gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno, podemos evidenciar que en este tipo como espina de pescado, que en el gobierno de Rafael Correa se elevó los impuestos, se creó hospitales, podría decirse que a 3 veces o 4 veces el precio normal de un hospital común, y la gente estaba contenta, pero fue un acto de corrupción bien oculto. Ya también la creación de universidades y eliminación de las mismas. Y aquí podemos decir que se eliminó algunas universidades y se creó otras universidades supuestamente emblemáticas, que son 3 o 4, que al cabo solo están muy pocos estudiantes de las universidades de prestigio que en realidad merecen este presupuesto, se los quita. Ya también elevó los precios de las obras. Ya también en el gobierno de Lenín Moreno existió actos de corrupción que atentaron con la vida de los ecuatorianos en esta pandemia. Pues obvio es que se evidenció aún más cuando el pueblo necesitaba estos actos de corrupción en nuestras propias narices. Nos robaron. Incluso medicamentos donados por otros países se ve como hacían negocio. Ya. También la reducción del presupuesto a la educación, se evidenció en la educación superior como redujo el presupuesto, y en la salud despidieron muchos doctores y enfermeras que a la final terminaron necesitando en esta pandemia. Y el desempleo, la reducción de salarios, obviamente se evidenció como existe un desempleo que a corto plazo esto afectará mucho al país. Ya, cambio. Siguiente ya. Ya, bueno, en esta parte tenemos las posibles soluciones, pongámoslo así como entre comillas, porque prácticamente la corrupción la hemos vivido todos desde que el Ecuador nació como república. No podemos decir que ningún presidente robó, porque no es así. Entonces, le hemos planteado aquí como todo el grupo, no votar más por políticos corruptos, pero aquí hay una pequeña interrogante. ¿Y qué pasa si solo se postulan políticos? ¿A qué nos empujan nosotros a seguir votando? Porque incluso si es que votamos nulo, ¿qué ha pasado? En la mayoría de casos evidenciado por medio de la grabación de los medios tecnológicos, que hay personas que con esferos borrables, cuando nosotros votamos en blanco comienzan a llenar papeletas, cuando ya se sellan, los cartones son enviados hacia bodegas donde pueden hacer con ellos lo que quieren. Entonces, eso en cuanto a la primera solución. Como otro punto tenemos autoeducarnos y empaparnos sobre nuestros derechos. Como decíamos, un pueblo bien educado
puede sí cambiar el mundo, pero ¿cómo educarlos? No solo educarlos en materias mecánicas, por así decirlo, matemáticas, porque, o sea, 2 más 2 siempre nos va a dar 4. Esta matemática es así. Mientras que nuestra carrera no es, hace prácticamente lo contrario. Esta no va a responder a un 2 más 2 es 4, sino que va a dar las posibles soluciones de por qué se da este suceso y cómo solucionarlo. ¿Mediante qué? Mediante una conciencia crítica, mediante una reflexión de por qué y para qué se hacen las cosas. Entonces, falta muchísimo, sí, educarnos y tener conciencia como estudiantes. Los nuevos jóvenes, los nuevos bachilleres son los que se enfrentan a la vida. Entonces, es rol del docente preparar a estos estudiantes para que los mismos que están sentados ahora en los altos cargos no sean los mismos los que le siguen con esa misma conciencia. O sea, es decir, que nosotros tenemos el trabajo de hacerles cambiar, de introducirles los valores, de introducirles que los chicos conozcan, detallen y en sí reflexionen de lo que se hace y lo que no se hace, de lo bien y lo mal que se hace en cuanto lleguen al poder. Como otro punto tenemos lo que es como docentes promover una educación en valores, pero no una educación nada más en valores, tanto como sabemos, ¿no? Los principales valores, responsabilidad, honestidad, son los más primordiales, sí, pero hay un sinnúmero, sí, de valores en los que nosotros podemos educar, tales como la reciprocidad, es decir, ponerse en el lugar del otro y ver las cosas desde el mismo punto. Si a mí no me gusta que me hagan, entonces yo no haría algo así, ¿ya? Y por último, tenemos obligar a nuestros asambleístas que creen leyes más severas para aquellos políticos corruptos. Esto prácticamente se ha evidenciado bastante estos últimos 4 meses que hemos vivido. Como sabemos, los compañeros mencionaban que tanto en el gobierno de Rafael Correa y en el gobierno de Lenín Moreno hubieron sí golpes de Estado. Recordemos el 30S, y en el gobierno de Lenín Moreno recordemos sí el octubre 12. Entonces, fueron totalmente, nuestros derechos fueron pisoteados. Nosotros no tuvimos ni voz ni voto. Pero ¿qué pasó con nosotros? No fuimos educados, no nos preparamos, no nos unimos como pueblo para así levantarnos y luchar por nuestros derechos. No fue así. Entonces, ¿qué pasa? Somos un pueblo totalmente ignorante que no está preparado para una lucha así. Bueno, eso ha sido toda nuestra exposición. Magíster Jorge Cortés, espero que le haya gustado y gracias. Gracias, profe.